Entonces empecemos. A ver, primero aquí démosle paso a todos los chicos que quieran ingresar. Ya está. A ver, listo. Ahora sí, miren, funciones, ¿de acuerdo? Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver las funciones. Entonces, la definición, vamos a hacer ejercicios de la definición de funciones, ¿de acuerdo? Entonces, en funciones, ustedes se van a topar con algo interesante en las funciones. Primeramente, no es que les van a pedir algo difícil de una función, sino las cosas más básicas, más elementales, como que identifiquemos cuáles de los siguientes enunciados es una función o no es una función. Para lo cual tenemos que tener claro qué es una función. Por ejemplo, nosotros tenemos un conjunto, digamos, que le llamamos conjunto de salida o a veces le decimos dominio, en el cual nos dice que para que sea, primero vamos a ver la relación, antes de ver las funciones, vamos a ver las relaciones, ¿de acuerdo? Las relaciones, por ejemplo, si yo tengo aquí el número 1, el número 2, el número 3, el 4, el 5, por acá tengo el 7, el 8, el 9, entonces una relación me dice que a un elemento del conjunto A, llamémosle, le corresponde un elemento del conjunto B, por ejemplo, algo así, mira. Yo puedo hacer relaciones, es decir, formar parejitas, por ejemplo, una pareja sería el 1,2, pero también yo podría formar lo siguiente, podría formar la 1,7, podría formar la 3,8, también podría formar la 3 con la 2, no hay ningún problema. Entonces, lo importante de una relación es que todos los elementos del primer conjunto se queden enlazados, es decir, que no se queden a medias, ¿de acuerdo? Por ejemplo, van el 5 con el 7. Entonces, a mí no me importa si aquí yo tuviera un elemento, por ejemplo, el 10, y no está enlazado, no importa. Lo importante de las relaciones es que todos los elementos del conjunto de la izquierda estén enlazados con por lo menos un elemento del conjunto de la derecha. Y no importa si yo cojo, por ejemplo, el número 1 y le enlazo también con el 9. Entonces, no hay problema con eso. Y no importa si aquí en este conjunto hay un 10 que está solito. Esa es una relación, ¿de acuerdo? Una relación, es decir, es un arreglo, ¿de acuerdo? Es la formación de parejas con los elementos del conjunto A y con los elementos del conjunto B. Pero lo interesante de esas relaciones es que tú puedes agrupar como tú quieras. La única condición es que los elementos de aquí todos estén emparejados, ¿de acuerdo? Son emparejamientos básicamente, ¿listo? Entonces, lo importante y lo más relevante de las relaciones es que todos los elementos del conjunto A estén unidos con por lo menos uno de los del elemento B. Esa es una relación, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué son funciones? Miren, estas son las relaciones, ¿ya? Solamente cojo uno, los del A con los del B, no importa se me repitan, no se me repitan, no importa que en el conjunto B haya uno o dos solitos, por ejemplo, imagínense que aquí está el 8 y el 8 también está solito, no está unido con ninguno, no importa. Lo importante es que aquí no esté ningún solito, ¿de acuerdo? Eso es una relación. En cambio, ya en las funciones que estábamos hablando, ya las funciones, estrictamente las funciones, entonces, en las funciones ya vienen un poquito unas restricciones más importantes. Es una clase especial de una relación, ¿de acuerdo? Las funciones son especiales, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque yo tengo aquí unos elementos, por ejemplo, uno, por aquí tengo el 2, aquí tengo el 2, el 3, tengo el 3, por aquí el 4, tengo el 4, aquí el 5, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo especial de las funciones? Me dice que para cada x existe un valor de y. Esta es la x y esta es la y, o lo que se conoce como conjunto de salida, conjunto de llegada, o como dominio. El dominio son las x y el recorrido son las y, ¿de acuerdo? O la imagen también se conoce como esto. Entonces, no se olviden que las relaciones eran emparejamientos, ¿de acuerdo? ¿Qué decíamos? Que a un elemento del primer conjunto le corresponde uno o más elementos, pero aquí hay algo especial, que al primer elemento del primer conjunto le corresponde uno y solo un elemento, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué es eso. Por ejemplo, una pareja sería 1,2, ¿ya? Otra pareja podría ser 2,3. Podría ser la otra 3,5, no hay ningún problema. Y la otra 4,4, no hay problema con eso. ¿Listo? Esa es una función, ¿de acuerdo? Miren, lo interesante es que de una función sale de un número y llega a otro número. Ahora,
¿Cuándo no es función? Miren, ¿cuándo no es función? Imaginémonos que yo cojo una liñita y le saco igual desde el número 1 y le llevo hasta el 4. Entonces yo tendría otro emparejamiento que sería 1,4. Cuando yo hago esto, yo ya le hice pedazos al ejercicio. Esto ya no es una función. Esto sería una relación. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque una condición muy importante para que una relación sea una función es que el número, el primerito porque ustedes saben que el primer número es X y el segundo número es Y. Por lo tanto, la condición más importante para que sea una función es que el primer numerito de aquí no se repite. Es decir, ya tienes el número 1, el número 2, el número 3, el número 4. Como aquí se me repite la X, miren, otra vez se vuelve a repetir la X. Chao, esto no me sirve, eso no es función. Entonces, ¿cómo quedaría así bien chévere como función? Así, ¿de acuerdo? Entonces, yo no puedo que del mismo número sacarle a 2y. Es decir, que un número X tenga 2y, eso es imposible, ¿de acuerdo? Eso no le convierte en una función, ¿de acuerdo? Una relación sí, porque se acuerdan que la única condición para que sea relación era que todos los elementos de la izquierda estén enlazados con uno o más elementos, pero en cambio las funciones es solamente con un hito, ¿de acuerdo? Solamente es con uno. Eso es lo interesante. La condición importante es que no se repita la X, ¿de acuerdo? Entonces, si no se repite la X, yo puedo concluir que es una función, por ejemplo. Como ejercicios en el examen de acceso a la educación superior, me dicen, a ver, vamos a ponerle F, ¿no es cierto? La función F, me dice, determinar o determine si la función F, o determine si la siguiente relación, esta relación que ponen aquí, determine si la siguiente relación es una función, me dice. Determine si la siguiente relación es una función. Entonces me pueden preguntar eso. Determine si la siguiente relación es una función. Entonces, yo les pregunto a ustedes, determinen si la siguiente relación es una función. A ver, quiero que me vayan respondiendo al chat. ¿Qué creen? Ya, aquí están respondiendo muchísimos, chévere. Ya, ya, chévere. Exacto. Mira, esa es una pregunta del examen. Ya, una así te van a preguntar. Exacto, si es función. ¿En qué me doy cuenta? Pues facilito. Yo solamente observo el primer número, la primera componente, que sería 2. Aquí es 4, aquí es 1 y aquí es 5. Como el primer dígito de la esta corresponde a la X, ¿no es cierto? Y como la X no se repite, ¿cuál es mi conclusión? Sí es función, ¿no es cierto? Sí es función. Exacto. Sí es función. Yo puse en el ejemplo. Exacto. Yo puse en el ejemplo. Porque yo puse que no se repite exactamente. Entonces, esto es un ejemplo de una función. Te van a dar la función y te van a preguntar, te van a dar la relación y te van a preguntar si es función. ¿De acuerdo? Entonces, como en este no se repite, es función. Esa es la definición de función, que para cada X existe un valor de Y. Y ahora, profe, ¿qué pasa si se me repite la Y? Ahí sí no importa, ¿de acuerdo? Si la Y a usted se le repite, imagínense en el mismo problema, yo ponía, por ejemplo, aquí un número 4, ¿ya? Imagínense, 2,4. ¿Ya? Entonces dice, pero profe, muy bien, no se repite la X. La X está chévere, no se repite la X, pero mira, aquí yo estoy observando que se está repitiendo la Y, porque aquí se repite la Y, entonces no es función. No, sí es función, porque la condición para que sea función es que no se te repita la X, porque la Y sí puede repetirse, ¿de acuerdo? Esa es la condición para que sea función, que no se repite la X, pero la Y sí puede repetirse. A ver, gráficamente, ¿cómo veríamos eso? Imagínense, les voy a poner un ejemplo para que vean que eso sí se puede dar. Profe, ¿de qué me está hablando? Por ejemplo, me podrían decir, ¿no es cierto? Imagínense la función x al cuadrado nomás. Imaginémonos que yo pongo números como, por ejemplo, el menos 2. Menos 2 al cuadrado, 4. Ya, pongo menos 1. Menos 1 al cuadrado, 1. Y ahora voy 0 al cuadrado, 0. Y ahora cojo el 1. 1 al cuadrado, 1. 2 al cuadrado, 4, miren. Miren lo que pasa. Entonces, si yo me voy del 2, ¿a cuál menos 2 le correspondió el 4? Al menos 1 le correspondió el 1. Al 0 le corresponde el 0.
Y aquí miren lo interesante. Que al 1 otra vez este 1 y que al 2 otra vez ¿cuál? El 4, ¿no es cierto? Es decir, este 4 de aquí ya no le vuelvo a repetir esto. De gana le pongo esto aquí si ya tengo arriba. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay dos numeritos que salen hacia el 4. Pero miren, si yo hago los grupos, entonces aquí es más fácil darse cuenta. Yo cojo menos 2, pongo menos 1, pongo 1. ¿Cuál es el otro par? 0,0, el otro par 1,1 y el otro par 2,4. Entonces, lo único que le debe importar a usted es que no se repita la X. Mire, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿Es función? Sí es función. ¿Ya? Pero, profe, se está repitiendo la Y, no importa. Si se repite la Y, no importa. La que no tiene que repetirse es la X. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tú garantizas que es una función. Por lo tanto, este de aquí, este dibujo que está aquí, sí corresponde a una función. Imagínense que a usted le dan un dibujo y me dicen, solamente me dan esos dos, digamos, los dos diagramas que están así. ¿Ya? Y me dice, identifique si eso es una función o una relación. ¿De acuerdo? Entonces, imaginémonos que aquí igual nos ponen el 5, ya nos ponen el dibujo, ellos ya nos dan el dibujo. Ya, por aquí menos 3, menos 2, 5, 4, 7. Ya, y yo tengo por aquí esto. Ya. Y entonces, si yo no tengo muy claro cómo es esto, cómo son estos dibujos, entonces yo hago los pares ordenados, ¿de acuerdo? Veo, a ver, el 5 con cuál nomás está enlazado. El 5 está enlazado con el 2, el 5 está enlazado con el 5, el 2 está enlazado con el 4, entonces el menos 3 está enlazado con el 7 y el menos 2 está enlazado con el 2. Ahora sí, como aquí está más fácil, miren, ¿se repitió el 5? No, no es función de una, ¿de acuerdo? Entonces, si yo no tengo claro el gráfico, yo lo que puedo hacer es los pares ordenados y darme cuenta si eso no es función. Entonces, esta de aquí no es función, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, profe, me doy cuenta en las dos liñitas y descarto que es función. No, porque depende de cuál es. Por ejemplo, aquí la que se está repitiendo es la X. Pero si yo tuviera que se repite la Y, ahí sí ya no me importa. A ver, veamos, por ejemplo, un gráfico de esos. Si yo tengo aquí 5, aquí 7, aquí 2, aquí 1, aquí tengo 8, aquí 9, aquí 10, aquí 11, por ejemplo. Y yo tengo este número, sale aquí, ¿no es cierto? El 8, y sale por acá, y sale acá, ¿ya? Imaginémonos esto. Sale por aquí, ¿ya? Y ahora sí, ya el 10 no importa que quede solito, eso como ya les había mencionado, eso no importaba, ¿de acuerdo? Ya, pero incluso podríamos ponerle este 10, podríamos enlazarle con este 7, ¿no es cierto? ¿Ya? Y no hay problema. Entonces, ¿cuáles son mis grupos? A ver, mis pares sería 8, 5, 8, sería el número 7 que esté enlazado con el 9 y mi número 7, a ver, el 7 está enlazado con el, no, el 7 está enlazado con el 9. A ver, pongámosle así. Dejémosle nomás al 10 en paz, ¿ya? Ya, ahora sí, mire, el 5 con el 8, el 7 con el 9, el 2 con el 8, miren, otra vez el 2 con el 8, y el 1 con el 11. Pregunta, ¿eso no es función? Ese de ahí. ¿Es función o no es función? ¿Qué me dicen ustedes? Esa sí es función, correcto, sí es función. Porque aquí lo que no se está repitiendo la X, mire. La X es completamente distinta. Entonces, aquí se repite la Y, pero eso no importa. Sí es función. Ya. Entonces, no se olvide que las relaciones básicamente es todos contra todos, ¿de acuerdo? Las relaciones, estos elementos de aquí con los elementos de acá, se puede repetir la X, se puede repetir la Y. Eso es una relación, ¿de acuerdo? Ve, una relación de matemáticas, pero me estoy refiriendo, de repente van a decir, en una relación es todo contra todos, ¿no? En ese tipo de relaciones, sí, uno solo, ¿de acuerdo? Ya, ese es otro tipo de relaciones, así es que en relaciones, en estas relaciones de funciones, aquí es todos contra todos, los de un conjunto con los de otro conjunto, ¿de acuerdo? Pero en funciones, básicamente tómalo en cuenta esta analogía media rara, ¿de acuerdo? En las relaciones es como cuando estamos solteros, ¿ya? Ya todos contra todos, como dice. En cambio, en una función, ya no, pues, ¿de acuerdo? En una función es uno a uno. Entonces es como ya el matrimonio, ¿de acuerdo? Básicamente algo así, algo parecido, ¿de acuerdo? Una relación, todos los de la izquierda con todos los de la derecha. Bueno, esa observación del Mateo está interesante.
Si se repite la X, pero ambos conversan el mismo valor de Y, dice. Bueno, puede ser, ¿no? Bueno, eso puede ser una observación interesante que podríamos hacer un análisis, ¿no es cierto? Pero bueno, esa es la idea, ¿no es cierto? Ya, esa es la definición, ¿listo? Como dice Javier Mandarinas, dice, pero bueno, ya toca, toca. Ahora sí, mira, esa es la definición de las funciones, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista gráfico, y es decir, a ver, dicen, y en el caso que una función en X no tenga un valor de llegada a Y, o sea, está unido con uno de ellos, ah, ya, muy bien, por ejemplo, si tú tienes aquí uno vacío, dices, y no le unes, entonces ahí sí estaríamos mal, esta no sería ni función ni relación, ¿de acuerdo? Ni función ni relación, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. ¿Listo? ¿De acuerdo? Listo, bueno, ahí Angie está pegándose una risa, pero bueno. Listo, ahí no sería ni función ni relación si el 4 está solito y no está unido a nada. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué más? Imagínense a veces en el examen, es tan fácil las cosas y que me dicen aquí me ponen X, por acá me ponen y bueno, aquí te ponen una F bien chévere, así, interesante. Y entonces te ponen aquí, por ejemplo, te ponen libros, así te ponen en letras, solo para hacerte confundir. Te ponen, por ejemplo, esferos, te ponen esferos, te ponen, por ejemplo, aquí, eh, ¿cómo es esto? Carpetas, ¿listo? Y acá te ponen, por ejemplo, dibujos, te ponen marcadores, solo para hacerte confundir te ponen eso. Y te ponen, por ejemplo, otra cosa, ya están marcadores, colores, ya, colores. Entonces te dice, dada la siguiente función, ¿de acuerdo? Determine si es, y te ponen así los dibujos, pan, así, te ponen así las líneas, y te ponen así. ¿Ya? Y te dice, determine si ese gráfico corresponde a una función o una relación. Si tú no sabes cómo hacer, ya te digo, haz las parejitas. Entonces pondrías libros y aquí dibujos, ¿no es cierto? Otra vez libros, se está repitiendo con marcadores. A ver, hasta ahí nomás es función, no es. Y ya está, ¿de acuerdo? Entonces ustedes no se van a asustar por nada, ustedes ya van a otro nivel, ¿de acuerdo? Entonces, exacto, es una relación, pero yo te pregunté si era una función, ¿no es cierto? Entonces no es una función, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, miren, interesante, ¿no es cierto? Entonces te pueden poner lo que sea, pero si tú sabes el concepto, que lo importante es que el valor de la primera variable o del conjunto de salida no tiene que repetirse, pues esa es la idea, ¿de acuerdo? Eso es lo importante. O en otros ejercicios que eran más simples, solamente les preguntaban, de esas funciones determine el dominio y el recorrido, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el dominio? El primer conjunto, dominio. ¿Cuál es el dominio? Ponías libros, esferos y carátulas, por ejemplo, o carpetas, creo que era. Carpetas. Ese es el dominio, así de fácil. Recorrido, el otro conjunto, dibujos, marcadores y colores. Ya, mira, dominio y recorrido. Obviamente ya vamos a ir viendo dominios y recorridos más interesantes, pero te estoy poniendo los que ponían en el examen, ¿de acuerdo? ¿Cómo te ponían en el examen? Que determine si era una función o que si era una relación. Ya, si tú tienes numeritos, pues no se tiene que repetir la X. Igual, así sean también letras, la primera parte no tiene que repetirse. Esa es la definición de funciones desde el punto de vista de esos conjuntos, ¿de acuerdo? Ahora, también resulta que te saben hacer unas preguntas interesantes. Por ejemplo, dado los gráficos, determine cuál de los siguientes gráficos representa una función, ¿de acuerdo? Entonces, por aquí te ponen algo así, te ponen una circunferencia bien chévere, te ponen, por ejemplo, algo así, ¿ya? Entonces, y te dicen, determinar cuál de las siguientes gráficas ya, es una función y te ponen así A, B y C. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú tienes algo así tan fácil para identificar, bueno, muy bien, perfecto. Exacto, para identificar desde el punto de vista de una gráfica es más fácil todavía. Tú solamente tienes que hacer una línea vertical en cualquiera de los puntos.
Y si te toca o si te corta en uno de los puntos, pues esa es una función. Entonces esta no puede ser una función porque si tú cortas una línea vertical, te corta en 2 puntos. Esta sería una relación. ¿De acuerdo? ¿Por qué es una relación, profe? Porque mira, para un valor de x, si tú hicieras los pares ordenados, imagínate que este es el 2 y este es el 5 y por acá tienes el menos 5, me invento. Entonces este primer punto sería de coordenadas 2, 5 y este punto de acá abajo sería de coordenadas 2 menos 5. Entonces, mira, no es una función, pues es una relación, porque se está repitiendo la x. Entonces, como se está repitiendo la x, esa no es, ¿de acuerdo? ¿Sí se dan cuenta de lo facilito que es esto? Ya, igual por acá, miren, hago lo mismo en este dibujo. Miren, maravilloso. Corten 2 puntos, no es función, es relación. Miren, así se dan cuenta ustedes si es una función o si es una relación. Eso es lo importante, ¿de acuerdo? ¿Listo? Entonces espero que hasta ahí esté todo clarito. Veremos. Ya, como todos ustedes dijeron, perfecto. ¿Listo? Por eso es cuando yo tengo las funciones, imagínate la función, ¿por qué llamamos función lineal? Función cuadrática, función exponencial, que también habíamos hablado un poquito. La función exponencial. ¿Por qué le decimos función logarítmica? Mira, ¿por qué les decimos funciones trigonométricas? Ya esas que son así, ¿no es cierto? Las funciones trigonométricas. Porque la función lineal primero es una línea recta así. Entonces, si hacemos una línea, corta en un punto. Ah, es función lineal. Ah, corta en un punto, función cuadrática. Las trigonométricas, corta en un punto, función trigonométrica. Corta en un punto, función exponencial. Corta en un punto, función logarítmica. Entonces, si tú te das cuenta, es solamente porque tienen un único valor de x. El valor de x no se repite. Por eso se conocen como funciones, porque para cada valor de x tiene que corresponderle un valor de y, o lo más fácil de entender es que el valor de x no se puede repetir, ¿de acuerdo? Es decir, que con un mismo valor de x tú no puedes hacer un par ordenado. Eso es lo interesante de esto. Ahora, un ejercicio facilito, ya que también había una pruebita. Entonces me daban aquí dos funciones, me decían la función f tiene los siguientes elementos, por ejemplo, 5, 2, por acá tenía 7, 1. Y obviamente, como te dice la función, obviamente no te van a estar dando, repitiendo las x, ¿no es cierto? Es obvio. Bueno, esta era la primera función. ¿Ya? Te daban esta función y por acá te daban la función g. ¿Ya? Te daban la función g y te decían que la función g tenía esto. 4,3, tenía 7,5 y por acá tenía 8,6 parece que era. ¿Listo? Y te decía, bueno, aquí vamos a aprender a hacer algunas operaciones con esas funciones, ¿de acuerdo? Entonces esto es lo elemental de las funciones y en base a esto uno tiene que entender para el examen, ¿de acuerdo? Entonces, mira, ¿qué sucede? Que me están preguntando ciertas cosas. Primera pregunta, ¿cuál es la primera pregunta? La primera pregunta es el dominio de la función f y el recorrido de la función f. La otra, el dominio de la función g y el recorrido de la función g. Otra pregunta, ¿cuál es la intersección del dominio de f intersecado con el dominio de la función g? ¿De acuerdo? Otra operación me dice que haga la suma de la función f más la función g. La de e, la resta de la función f, la función g. La otra de f que haga la multiplicación de f por g, la de fgh que haga la división de g para f y la i f dividida para g. Entonces, si ustedes hacen conmigo este ejercicio ahorita, ningún ejercicio de funciones del examen, pues podría sorprenderles, ¿de acuerdo? Entonces, vamos con eso. Ya, primera parte, de esas dos funciones que yo tengo, me pide el dominio de f. Entonces, mira, para que tú saques el dominio de f es facilito. Te concentras en la x, mira. ¿Cuáles nomás son los valores de x? Ah, es del 5, es del 7 y es del 8. Acabaste. Ese es el dominio de f. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el recorrido de f? El recorrido de f obviamente son las letritas, las segundas. La y. Sería este de aquí, este de acá y este de acá. Entonces, no te olvides que la y no importa si se repite.
Pues lo que no se repite, tiene que repetirse es la x, no importa si esta sería. Entonces, yo aquí, en realidad lo que debería poner es solamente el 1 y el 2, pues, ¿no es cierto? Porque básicamente ese sería el recorrido de la función. Pero si quieren ponerle otra vez el 2, no importa, ¿de acuerdo? Eso no, y no hay ningún problema. ¿Hasta ahí alguna preguntita en los dominios? No creo, ¿no es cierto? Bueno, si no me escriben. Igual, ¿cuál sería el dominio de la función g? El dominio de la función g de igual manera serían los primeros. Sería el 4, el 7 y el 8. Sería el 4, el 7 y el 8. ¿Ya? El recorrido de la función, estamos g, es decir, aquí es g. Recorrido de la función g, pues es la segunda letra, ¿no es cierto? ¿Cuál sería? El 3, el 5 y el 6. Ese es el recorrido. Hasta ahí todo chévere, ¿no es cierto? Ahora me dice que cuál sería la operación intersección de los dominios, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué me va a servir esta operación intersección de los dominios? Porque resulta que yo puedo solamente hacer las operaciones de suma, resta, multiplicación, división de las funciones en la intersección de los dominios, ¿de acuerdo? Entonces yo me enfoco en la intersección de los dominios. Aquí están los dominios, miren. Entonces, cuando yo interseco los dominios, significa que deben ser los numeritos que están iguales. El 7, aquí tengo el 7, aquí tengo el 8 y aquí también tengo el 8. La intersección de esos dominios, o donde yo puedo realizar operaciones, es únicamente en el x igual a 7 y en el x igual a 8. ¿De acuerdo? Hasta ahí preguntas, muchachos. Escucho sus preguntas o alguna cosa que tengan. Exacto. Ya, bueno, eso me imagino que me dijiste. Ya. Entonces, exacto el recorrido, Stephanie. ¿Listo? Entonces, la intersección de los dominios es el 7 y el número 8. Ya. Ahora sí vamos a hacer las operaciones de suma, de f más g, de resta y de todo lo que necesitemos. Entonces, vamos a realizar esta operación, f más g. ¿De acuerdo? Entonces, primera parte del f más g, la respuesta del f más g, primero es que la primera coordenada siempre va a ser de los dominios, ¿de acuerdo? O sea, la x no cambia, ¿ya? En esta la x no cambia. Entonces, ¿qué pongo? El número 7 y ¿cuál más? El número 8 acá. Entonces, eso es muy importante. Igual en la resta, mire. En la resta también, yo sé que la primera coordenada va a ser el 7 y la segunda coordenada igual va a ser el 8, ¿de acuerdo? Si pongo primero el 8 y luego el 7, no importa. Igual en la multiplicación. ¿Ya? Va a ser el 7, acá vacío, o sea, todavía no hago la operación, acá el 8 y acá el también vacío, ¿no es cierto? Que estaría. GF igual, aquí va a ser el 7, acá va a estar el 8, igual del F sobre G. Aquí va a estar el 7, acá va a estar el 8 y acá el 9. Siempre para poder hacer tú operaciones entre dos funciones necesitas sacar la intersección de los dominios. Y la intersección de los dominios es donde se repiten las X, ¿de acuerdo? Ahora, F más G. Ahora sí viene lo chévere y lo facilito, ¿de acuerdo? Porque es súper facilito. Ahora, ¿qué función voy a sumar? La F más la G. A ver, ¿en dónde voy a sumar? En 7 y en dónde más, en 8. Es decir, en cuando la X vale 7 y cuando la X vale 8. Ahora, vamos a sumar. Veamos en la primera función, en la F. ¿Cuánto valía la Y cuando este era 7? Mire, la Y ¿cuánto valía? Valía 1. Y aquí pone el número 1, mire. Más. Se va a la otra función y también ven el 7, ¿ya? Pero ¿qué numerito le acompaña? El 5. Ah, pone más 5. Mire, ya está. ¿De acuerdo? Ahora, ¿con cuál me toca? Con el 8. Hace lo mismo. Ven la F, el número 8. ¿A cuál le corresponde la Y? El 2. Entonces aquí pone el 2. Vamos acá también, vemos el 8. ¿Cuál le corresponde? El 6. Más 6. Y listo. Y ya hemos terminado con la suma de esas dos funciones, miren. ¿Cómo quedaría la respuesta de esto? Pues quedaría así bien chéverísimo. Se quedaría 7, punto y coma 6, que sería el primer par ordenado. Y el segundo par ordenado sería 8, punto y coma 8. ¿Ya? Así sería, miren. De chévere. Ahora, hago lo mismo, exactamente lo mismo. Si usted ya tiene el de la suma, el de la resta es lo mismo, pues, porque los números van a ser exactamente los mismos. Va a ser solamente 1 menos 5, aquí va a ser 2 menos 6, ¿sí o no? Porque es F menos G. Ya sabe que la F en el 7 vale 1 y la F en la G en el 7 vale 5, entonces va a ser lo mismo. Solamente le quedaría 7, punto y coma menos 4
8 punto y coma menos 4. Ya, mire, esa sería la respuesta. Lo mismo sucedería, a ver, ¿qué está dividiendo? F multiplicado por G, entonces sería 1 por 5. Y aquí sería 2 por 6. ¿Cuál es mi respuesta? Sería 7, punto y coma 5, punto y coma 8, 2 por 6, 12. Mire, ahí estaría la multiplicación de las funciones. Van con el siguiente, van a dividir también. ¿Qué voy a dividir? Pero, a ver, este es G sobre F, mucho ojo, G sobre F. Entonces, la G vale 5 y la F vale 1, ¿no es cierto? Aquí la G vale 6 y la F vale 2. Aquí en la división, mucho cuidado. Entonces, ¿cuánto me quedaría aquí? 7, punto y coma 5, punto y coma 8 y aquí el 3. Ya, esa es la respuesta. Vamos con este de acá, F dividido para G. La F es 1, la G es 5, la F es 2 y la G es 6. Y me quedaría 7, punto y coma 1 quinto. Y aquí me queda 8, punto y coma 1 tercio. ¿Ya? Y esas son las respuestas de las operaciones que usted podría realizar con las funciones, ¿de acuerdo? ¿Listo? Espero que haya quedado entendido, muchachos. Voy a hacer un ejercicio más de esto, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un ejercicio más de esto. Por ejemplo, mire, tengo la función f, tengo coordenadas 5, 3, la otra coordenada 4, 2, otra, por ejemplo, aquí 5, 7, ya, imagínense, tengo eso. Aquí, bueno, esta no sería función, 6, 7. ¿Ya? Y la g, tengo coordenadas también 5, 9, acá tengo la coordenada 4, 9, y por acá tengo la 6, 6, 11, por acá tengo 7, 15 y así, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, algo muy importante, yo quiero estas operaciones, ahorita solo quiero esta, f más g y f dividido para g, esas son nomás quiero ahorita. Entonces, antes de realizar las operaciones veo esto, f intersección g, eso es lo que primero tengo que ver, el dominio, pero, el dominio. Por lo tanto, saco el dominio de la f, ¿cuál es el dominio de la f? Es del 5, es del 4, ¿cuál más? Es del 6, ese es el dominio de la f, ¿listo? Ese es el dominio de la f. Y ahora, ¿qué saco? El dominio de la G. ¿Cuál es el dominio de la G? El 5, el 4, el 6 y el 7. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la intersección de esos dominios? La intersección de los dos dominios, pues solamente son los números que se repiten. El 5, el 5, el 4, el 4, el 6, el 6. Es decir, ¿en dónde voy a realizar operaciones yo? En el 5, voy a realizar operaciones en el 4 y voy a realizar operaciones en el 6. En el 7 no. ¿Por qué en el 7 no? Porque el 7 no se repiten las dos. ¿De acuerdo? Primera operación, ya, suma, f más g. ¿Qué numerito va al principio? El 5, punto y coma. ¿Cuál más va? El 4, punto y coma. ¿Cuál más? El 6, punto y coma. ¿Ya? Ahora, como yo quiero hacer la suma, primero, como el número 5, veo el número 5. ¿La f cuánto vale? 3. Veo el número 5, ¿la g cuánto vale? 9. Ya está. Voy al número 4, ¿la f cuánto vale? 2. Voy al número 4, ¿la f cuánto vale? 9. Ya está. Voy al número 6, ¿cuánto vale la f? 7. Voy al número 6, ¿cuánto vale la f? 11. ¿Cuál ha sido mi respuesta? Pues ha sido 5 punto y coma 12, que es el primer punto. El otro sería 4 punto y coma 11. Y el otro 6 punto y coma también 11, ¿no es cierto? Y esa sería la respuesta, así de facilito. Veamos aquí. Exacto. Bueno, ahí está. ¿Listo? A eso, como dice Fátima, esa sería. Exactamente. Y pues la división hacen lo mismo, muchachos. Ya saben que les da igual, porque son los mismos números. Sería 5 dividido para, aquí sería 3 dividido para 9, punto y coma. Aquí sería 4, los mismos numeritos, 2 dividido para 9, punto y coma, 6 dividido, y aquí sería 7 dividido para 11. Y ya les queda, ¿de acuerdo? Solamente, este sería f dividido para g. Les queda 5, aquí les quedaría un tercio, acá les quedaría 4 punto y coma 2 novenos, y aquí les queda 6 punto y coma 7 onceavos, ¿de acuerdo? Esa es la respuesta. Listo, muchachos, espero que les haya servido y pues me alegra mucho tenerlos nuevamente. Y pues un abrazo y nos vemos en la tarde. Listo, muchachos. Chao.